Gen Leonard, ese es tu nombre, J-E-N, Gen Leonard. Gracias por haber colaborado con nosotros en la creación del film Poesía sin fin. En cambio de eso, te voy a leer el tarot. Tienes 47 años, eres mujer, no sé nada de ti, me pregunto si has tenido hijos o no. Nunca he preguntado eso, no sé por qué te lo pregunto a ti. Y has elegido 3 cartas y con él no es una pregunta, es más bien casi, es un consejo. ¿Cuál es el mensaje que debo dar al mundo? ¿Cuál es el mensaje que debo dar al mundo? Si a mí me preguntas cuál es el mensaje que debes dar al mundo, es que no estás segura del mensaje que debes dar. El amor es así. El amor es una certeza. Si yo le pregunto al tarot, ¿amo a esta persona? Pues no la amas. Cuando se ama, se ama. No hay preguntas. Podrías preguntar, ¿debo dejar de amarla? Dejar de amarlo. Tampoco se puede. Es una certeza absoluta. Y un mensaje que dar al mundo es una certeza absoluta, si no, no lo das. Estás tú sola ante el mundo, dándole un consejo tú al mundo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me puedes preguntar eso? Yo quisiera decirte el mensaje que debes dar, pero ese mensaje sería el mensaje mío que tú debes dar. ¿Ves? Entonces vamos a buscar, de todas maneras yo con mucho gusto voy a tratar de ayudarte. Pediste 3 números, el 11, como tú ves, el 11 es una mujer con un gran pensamiento infinito que está, yo no sé si está en problemas o domina perfectamente su sexualidad, porque este león que tiene ella apoyado en su pubis, pues es su fuerza creativa, su fuerza sexual, eros. No se sabe si le está abriendo la boca a la bestia o se está cerrando la boca. Pero ahí hay un fervor, una fuerza, un comienzo. Realizas esto, pues sale el arcano 13, que no es la muerte. El arcano 13 es más bien el cambio, el deseo de limpiar cosas, de limpiar enseñanzas de paternales y maternales, de limpiar el terreno, para crear algo nuevo ya, porque lo viejo ya se acabó. Entonces, un gran deseo de cambio respecto sea a tu creatividad sexual, sea a tu manera de pensar. Ves tú que la llevas en la cabeza ya tan grande, tan amplia la manera de pensar. Y si te ves bien esta carta, aquí hay una rayita que separa la cabeza del cuerpo. O sea que hay una especie de conflicto entre lo mental y lo orgánico. Hay un conflicto ahí. Y tú quieres que este conflicto cese. Ahora, ¿hacia dónde te lleva el conflicto? Pues hacia el Papa. El Papa es el símbolo, por un lado, del Padre, evidentemente, pero también es el símbolo de la religión. En este caso, la religión necesita para ti ser cambiada en cierta manera.
tú te estás diciendo cuál es el mensaje que la religión debe dar al mundo. Aquí está el Papa poniendo ideas transmitiendo sus ideas. Es un puente, es un pontifín y comunicándonos con Dios, es decir, una especie de comunicación, ¿no es cierto? ¿Qué es ese mensaje? Entonces, ya sabemos todos los que hemos leído mis precedentes 96 tarot, porque yo hice un acto de psicomagia de leer todos los días un tarot, 100 tarot. Tú eres la número 97 ya. Bueno, entonces he dicho en estas 96 lecturas que hay el loco que va al mundo, que son 2 cartas, y después hay 20 cartas que son 10 y 10 cartas que corresponden en cierta manera simbólica a los dedos de la mano, a lo que es visible en nosotros, y 10 cartas simbólicamente que corresponden a los dedos de los pies, que siempre están invisibles, en los zapatos, no sé, en lo oscuro. Entonces el 1 va con el 11, el 13 va con el 3, el 5 va con el 15. Entonces esta mujer que está en duda, entre su mente y su sexo, ¿es cierto? Realmente ella tiene que desarrollar este lado creativo que es completamente espiritual. El sexo está oculto por la mesa, ¿ves tú? Eso se deja al pasado, el sexo está oculto por la mesa, y se está preocupando pues de cambiar su mente. El mensaje que tú debes de dar necesita un cambio de mente, no seguir en una especie de irrealización creativa. Esa irrealización creativa es el 3, la emperatriz, que está gestando un águila, ¿ves tú? Gestando un águila. Entonces, aquí hay una especie de esterilidad creativa. Y aquí hay un renacer creativo en la emperatriz, un renacer creativo. Crear un águila que se eleve, el águila es el pájaro tradicional, que se eleva a lo más alto, hacia el espíritu, hacia el cosmos, ¿no es cierto? Se eleva. Entonces, lo que tú estás tratando de dar es un mensaje que dice que hay que posicionarse respecto al cosmos. Somos seres cósmicos. Nuestro sitio en el mundo es inmenso. Estamos ubicados en una inmensidad tan grande que no la podemos ni siquiera imaginar. Y esa inmensidad tan grande que ni siquiera podemos imaginar está dentro de nosotros, en el mini mundo. Dentro de nosotros, si entramos en nosotros, cada vez es más amplio y más inmenso lo que hay en nuestro organismo. Entonces, ella está dando el mensaje, un mensaje de mujer. Me sigo preguntando yo si tienes hijos o no, porque aquí el Papa está con hijos espirituales, ¿ves tú? Y aquí habla de una especie de esterilidad en la fuerza que tú tienes, que no tiene que cambiar. Y un encierro mental también cambia de ideas que te injertaron cuando niña, ideas religiosas que te injertaron. Entonces, ¿qué hay debajo del Papa? El diablo. ¿Y qué es el Papa? ¿Qué es el diablo frente al Papa? Es la libertad total de todo prejuicio y de todo límite. Ese es
es la libertad de los prejuicios. Aquí este diablo no es un diablo malo o un diablo degenerado. Saca la lengua afuera. Se está riendo el diablo este. Es un diablo cómico, se está riendo. Es hombre y mujer. Es decir, no hace divisiones entre el hombre y la mujer. Son dos personas totalmente atadas. Lo negro que tú ves lleno de límites. Aquí es fértil, este pequeño negro que queda hasta limpio el negro. Aquí está lleno de cosas el negro, aquí en tu mente, de cosas que hay que limpiar y destruir y cambiar. Y aquí está limpísimo, está neto, está claro, y tiene raíces en la vacuidad. ¿Y la vacuidad qué es? Pues es la libertad absoluta. El mensaje al mundo, a los seres humanos es: ten confianza en ti, humanidad. Ten confianza. No eres un depravado, no eres un diablo, no eres un ser mínimo. Eres humanidad, eres una maravilla. Eso es lo que eres. Ten confianza en ti, date la libertad, por favor. ¿Cuál es la libertad de las 4 partes que está dividido nuestro ego? Tenemos un cuerpo. En el cuerpo florece naturalmente la energía sexual, que es masculina, aquí es masculina y es femenina. ¿Ves? Símbolo femenino, vagina, falo. Si vas de aquí para allá es falo. Si vas de aquí para acá es vagina. Con una gran fuerza enérgica movida por esta mente impensable a la que llamamos Dios, que no sabemos lo que es, pero que nos está dirigiendo totalmente. Y ahora aquí tienes tú la vida emocional, el corazón, que es un templo. El templo es una casa y no una fortaleza. El templo recibe a todo el mundo, el templo, porque ama el templo, ama a todo el mundo. Tiene 7 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como eso que se llaman los 7 chakras, que son puntos nerviosos que tenemos, ¿no es cierto? 7 puntos que tenemos de la tradición oriental, que significan: abre tu cuerpo como una flor, abre tu cuerpo, abre tu mente, abre tu corazón, abre tu sexo, abre tu cuerpo, ábrelo, ponte en el mundo. Y si tienes confianza en ti, respecto a todo lo que te he dicho, pues tu mente, ves tú, estará en silencio de prejuicios, de ideas preconcebidas que tienen siglos ya de existencia. La mente se abre al silencio y encuentra lo que hay debajo del lenguaje de las palabras. Porque las palabras son el mapa, no son el territorio. Las palabras son como una capa, como que nos permite comunicarnos, pero cada palabra es un límite, es un pedazo de la realidad. Y hay que ir abajo, hacia el silencio, que es el silencio que sostiene a todo el mundo. Si vas así, ves tú la espada, el intelecto, movido por esa mano divina, ¿ves? Penetra en la corona. Es decir, esta corona es el silencio. Es el símbolo más grande de una corona. Corono mi lenguaje, lo corono con el poder del silencio. Y una vez que yo entro en el silencio, ¿qué es esto? El corazón es un templo, es decir, la unión con todo lo viviente. Y no solo son vivientes los animales, son vivientes los vegetales,
son vivientes los minerales. Todo en el cosmos tiene vida. Me vas a decir cómo un planeta o cómo un pedazo de roca va a tener vida. Pues sí, tú estás formado de lo mismo que está formada una roca. Está formada de lo mismo que está formada la arena, las flores y los ángeles. Es decir, hay una sola forma de vida. Y el corazón libre está lleno de vida. Silencio, vida. Ese es un buen mensaje. Y el sexo es un deseo de... Dios da el placer sexual, que es la eyaculación y el orgasmo. No es una depravación, eso es simplemente el anzuelo que se hace para que la humanidad sobreviva y se multiplique. O sea, las flores tienen perfume para los insectos, hay un llamado al placer. El sexo será libre cuando esté satisfecho. La creatividad será libre cuando estés satisfecha. Si eres escritora, estarás satisfecha cuando escribas. Si eres pintora, pinta. ¿No es cierto? Si eres atleta, haz ejercicios increíbles. Si eres inventora, inventa. Es eso, es la satisfacción. Silencio, paz, satisfacción. Y luego el cuerpo. ¿Ves? El cuerpo que te parecería detenido, tienes un solo cuerpo, tiene ramas hacia arriba, hacia lo espiritual, hacia lo material, hacia lo activo, hacia lo receptivo, hacia adelante, hacia atrás. Es decir, que está totalmente vida. Somos algo antes de nacer. Seremos algo después de eso que llamamos morir. Es solo cambio. Es cambio. Entonces tenemos el silencio, la paz, la satisfacción y la inmortalidad. El cambio es el cambio de un universo eterno. Inmortalidad. Lo que se introduce en el vientre materno para crear al hijo, se introduce la inmortalidad. Se crea un ser inmortal que conoce la inmortalidad cuando muere y regresa a una forma indefinida que es el cosmos. Yo creo que ese es el mensaje que tú debes dar. Y si no has tenido hijos, todos los niños del mundo son tus hijos. Te doy este consejo. Súbete a una terraza muy alta de cualquier edificio. Mira hacia el cielo y canta una canción de cuna, diciéndole al cielo: te amo, cosmos, porque eres mi hijo, mi hija. Gracias por todo, Gen.